Muy bien, ya estamos de vuelta y como saben el tema de la lucha por las oportunidades y derechos de las personas con discapacidad es un rasgo que siempre quisiéramos que este programa los pelee, los defienda y los ponga en la agenda. Y hay una ley general de personas con discapacidad que luego de mucho tole-tole se logró aprobar en el Congreso, luego que el Ejecutivo tuviera primero una posición contra el presidente, y ahora lo que falta es la reglamentación de esta ley, que es algo particularmente relevante para que esta ley se vuelva algo que realmente sea viable y que sea una ley que justamente permita desarrollar los derechos y oportunidades para personas con discapacidad en el país. Para ello vamos a conversar aquí, estamos con el presidente de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso, el congresista John Reinaga, y con Renata Bregaglio. Ella es coordinadora académica del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por venir. ¿Cómo encontramos el tema? Le pregunto al congresista, Renata, siempre las mujeres empiezan, pero para ver dónde está la cosa, ¿no? Congresista, buenas noches. Sí, Augusto, ahorita estamos en un proceso. ¿Dónde estamos? Dentro de la reglamentación, estamos dentro del plazo de los 120 días que se ha estipulado de acuerdo a la norma legal, para que en esto se pueda consensuar no solo que es responsabilidad del Ejecutivo, sino también se está invitando a la sociedad civil, a las empresas privadas, y nosotros como legislativo estamos coadyuvando para dar los aportes al Ejecutivo. Y esta ley, como ya lo han señalado, hay leyes bonitas con su reglamento y muchas veces no funcionan, queda en blanco y negro. Y nosotros queremos que realmente sea realista y funcional. Es por eso que continuamos la batalla en el reglamento para hacer ajustes, como es el tema laboral, que es... el tema neurálgico, ¿no? El tema del 3% de... a las empresas privadas mayores. La imposición es... Renata, ¿no puedes tú como abogada precisar en qué consiste la norma esta del 3%? Sí, la norma sobre cuota, que es una de las modalidades que utiliza la norma para fomentar el empleo de personas con discapacidad, establece que las entidades públicas deben contratar un 5% de trabajadores con discapacidad y que las entidades privadas, las empresas privadas con más de 50 trabajadores deben contar con un porcentaje no inferior al 3%. ¿Porcentaje de qué? Porque la ley habla de la planilla. Sí, ¿y ahí qué hablamos? ¿Del número de trabajadores o del monto pagado en planilla? El reglamento, la propuesta de reglamento que ha elaborado CONADIS está planteando un artículo que señala que los trabajadores se refieren a aquellos trabajadores que tienen contrato laboral con la empresa. El número. Por lo tanto, locadores de servicio, recibos por honorarios no estarían incluidos en ese universo porcentual a ser considerado. Pero mi pregunta iba por el lado de qué hablamos, ¿de ese número de trabajadores, el 3%, o hablamos de que la planilla, es decir, es el monto de la planilla en términos económicos? No, es el 3% de los trabajadores. No, por número de trabajadores. ¿Cuál siente el ánimo congresista de que para avanzar en esta ley? CONFIEP planteó reparos ante la ley porque cree que hay partes que no son tan viables. ¿Es consciente usted de esto? No tanto que no son viables, sino ellos dan puntos extremos, como es el caso de la actividad laboral en el caso de la pesca de alta mar, claro, o en el caso de explosivos, ¿no? En el tema minero, claro, donde hay que tener los 5 sentidos. Pero adicionalmente en esas actividades mineras o pesqueras también hay actividades administrativas, logísticas y demás que... Pero más que 5 sentidos, no es una especialización en eso, ¿no? Porque... no sé, yo no me gusta jamonearme, pero lo voy a hacer. Tengo estoy en la Universidad del Pacífico y me he graduado con cum laude. Y he sacado una maestría en Harvard. Yo estoy más o menos capacitado. Yo no podría manejar explosivos, ni podría meterme en un bote a pescar, porque son habilidades distintas. Sí, definitivamente. Nosotros ayer conversé con la ministra de Trabajo, también hemos coordinado con el ministro de Economía. Mañana tenemos una reunión con estos dos sectores en el Congreso para consensuar y aportar en el tema del reglamento de la cuota laboral en el caso de las empresas privadas como el sector público, para poder hacer una inducción, vale decir, por tipos de discapacidad, y ellos a su vez puedan tener un espacio laboral permanente y no eventuales por cumplir la ley, y muchas veces van a utilizar algunas empresas los nombres. Eso es bien importante porque creo los invito a que dialoguemos los tres sin perjuicio de que el turno de quién, conversemos abiertamente los tres. Renata. Hay que distinguir, creo, entre aquellas personas que por una determinada deficiencia, o sea, una discapacidad, no podrían realizar determinadas labores. De repente una persona que tiene una discapacidad física severa no podría realizar, por ejemplo, trabajo de carga. Ya. De personas con discapacidad que por la situación de exclusión que han vivido tradicionalmente no pueden o no están preparadas para desempeñar algún oficio, pero que sí podrían si es un acompañamiento en preparación profesional. El primer tema. ¿Quién es una persona con discapacidad?
yo soy recontra miope, califico como discapacidad y el canal me tiene que dar un puesto siempre, o sea, ¿me puede poner a mí en la planilla del 3%? No. O sea, ¿Qué cosa es una persona con discapacidad para la ley? Hay normas internacionales del CIES, son codificaciones que manejan los médicos, y como lo señalaba acá la doctora, hay tipos de discapacidad leve, moderado, severo. ¿Pero quiénes entran en el 3%? En el 3% los que tienen una discapacidad visible, como es en el caso de las personas sordo-ciegos o mudos, o con polio, parapléjicos, en fin, o sea, son 4 tipos de discapacidad: la sensorial, mental, físico. Que está definido en la ley. La ley lo que hace en la definición de discapacidad es asimilar la definición que está en la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual el Perú es parte. Correcto. Y esa convención lo que dice es que la discapacidad deja de ser una situación que radica en la persona y pasa a ser un resultado de una interacción entre una deficiencia, nadie niega la existencia de una deficiencia, y la barrera. Por lo tanto, una persona ciega que se encuentra en una sociedad plenamente accesible no tendría discapacidad. La tiene en la medida en que durante todos los días tiene una lucha constante por poder enterarse de las noticias, para poder caminar libremente en la ciudad, etcétera. En realidad podríamos decir que más que una persona con discapacidad es una persona en situación de discapacidad. Entiendo. Y entonces pasaría a la siguiente pregunta. Lo que he escuchado con reparo, porque yo he visto que acá hay empresarios que no les gusta esto para nada, pero hay empresarios de muy buena voluntad que dicen, quiero cumplir la ley, pero a ver, ayúdame a cumplirla. ¿Dónde están las personas con discapacidad? ¿Hay un banco de datos? ¿Hay un registro? ¿Dónde están? Bueno, con nadie entiendo que solamente tiene 150.000 personas registradas. Sí, y aquí justamente, estamos hablando de una masa laboral potencial mucho mayor. Incidir en socializar esta nueva ley general de la persona con discapacidad, que tiene oportunidades y derechos en todos los aspectos para que ellos puedan elevar su calidad de vida, por ende insertarse a la sociedad. Y para ello necesitamos un poco masificar esta norma, ya que el CONAIS tiene de una manera corta al lado de los 3 millones de habitantes que se tiene por estadística dentro del Perú. Y no solo es el tema laboral, también hay que hablar. En el caso de la discapacidad severa de extrema pobreza, la pensión no contributiva, adicionalmente lo que es el aseguramiento universal de la salud, que los permite también incluirse a este sector, o los beneficios para que puedan participar de los programas sociales. Correcto, pero yo lo quiero llevar al tema de empleo de las empresas y discapacidad, ¿no? De cómo hacer para que esto sea viable. Yo creo que en la ley, por un lado, es cierto, CONAIS lleva este registro. Este registro, no obstante, es voluntario, es decir, CONAIS no va a salir a buscar a las personas con discapacidad. Es la persona con discapacidad la que debe acercarse y presentar el certificado, etcétera. Pero creo que una norma que sí es importante de la ley y que de alguna manera permite, por lo menos, medir el problema del Perú, es la norma que señala que el INEI debe incorporar en las siguientes encuestas, en los siguientes censos que haya, preguntas con variables para medir la discapacidad. Claro. De alguna manera, entonces, aunque no sepamos quién concretamente, porque no puede ser que no esté registrado, tenemos una idea de cuál es el universo de personas con discapacidad y dentro de ese universo qué tipos de discapacidad, porque lo interesante, creo, del colectivo de discapacidad es que es un colectivo muy heterogéneo, ¿no? Las medidas que se requieren son diferentes, y algo que también creo que es importante en la ley es que la ley establece que tanto el Ministerio de Trabajo como gobiernos locales y regionales deben incorporar a personas con discapacidad y reservar una parte de su presupuesto en programas de formación y capacitación para el empleo. Entonces, no es solamente, vean las empresas cómo hacen para contratar. Hay un compromiso de parte del Estado también para formar profesionales. De mejorar la oferta y de contribuir con las condiciones, ¿no? Se está permitiendo, o se está estableciendo, mejor dicho, una cuota del 5% para universidades, con lo cual las personas con discapacidad van a poder acceder a la educación superior. Exactamente, porque John, a ver, me pongo en el caso. ¿Cómo esto junta con requisitos que la propia empresa establece? Imagínate que yo soy una empresa de consultoría económica y digo, mira, para entrar acá a trabajar yo requiero gente que sepa inglés, que tenga 2 idiomas, que sea del quinto superior de la universidad. Es decir, yo tengo mis propios requisitos. ¿Cómo hago para que esto conecte con la persona con discapacidad? Es decir, ¿tiene el colectivo de personas con discapacidad la oferta para satisfacer estas demandas y qué se hace en ese caso? Sí, definitivamente hay un colectivo preparado, profesional, técnico, así como obreros, y es por ello que con esta nueva norma legal se está incidiendo fuertemente en el tema
escolar, que hay deserción por parte de los niños con discapacidad. Adicionalmente, el 5% de la reserva de ingreso a las universidades públicas o privadas. Hay varios temas que se está coadyuvando para poder empujar y ellos puedan poder competir con distintas especializaciones, como te señalaba, lo que es de los programas sociales, Beca 18, que subsidia económicamente, en fin, pero es un sector vulnerable, excluido de la sociedad, que necesita justamente de esta norma y socializar a las empresas privadas. Yo estoy muy de acuerdo con eso, y te constará que yo he sido un entusiasta de esta ley, ¿no? De eso no hay duda, pero lo quiero ponerme en el otro lado de la mesa, porque lo que quisiera es que sea una norma que sea viable, que eso no sea... Creo que lo peor que puede ocurrir es que esto sea como que cada empresa tiene su teletón pequeño en su empresa. Ese no es el objetivo. Es gente que entra a tu empresa para aportar valor, para hacerlo ganar más plata, ¿no? Claro, en el tema empresarial también la SUNAT está exonerando tributos, tributación a aquellas empresas que contratan personas con discapacidad. Y no es que sea una carga económica para las empresas, las personas con discapacidad. No, pues, se ha demostrado estadísticamente y por historia que son incluso más eficientes en algunas actividades específicas, porque el reto es doble. Renzo Costa, es una magnífica ejemplo. Yo tuve acá a la señora Marina, la entrevisté y me contó una historia excepcional, ¿no? De cómo ahí tiene el 12% de personas con discapacidad. Estupendo. Y una persona sorda es mucho más hábil para ese trabajo que la persona, y les establece y no se distrae con nada. Un estándar mayor. Entonces los que son entre comillas tienen que ponerse las pilas para empatarlos. Marcados también a las personas con síndrome de Down, que le da el rostro humano para tener mayor clientela. Yo creo que son estrategias de cada empresa que utilizan, y eso es fundamental para nosotros. En Cusco tenemos un juez que es ciego. ¿No son esos los casos extremos y cómo hacer para eso, para que sea más normal? Así como cuando te dicen, oye, en una empresa pesquera no pueden entrar, no son esos casos, pero por lo menos espero hacer una breve pausa y seguimos discutiendo eso apenas volvamos de esta pausa en un ratito. No se con el tema de cómo reglamentar bien la Ley General de Personas con Discapacidad aquí en Buenas Noches. Ya venimos. Nos quedamos en el bloque anterior viendo casos como el de Renzo Costa, el de Wong, que son casos excepcionales, ¿no? Y que demuestran que una persona con discapacidad te contribuye al valor de tu empresa, a ganar más plata. ¿Son casos excepcionales o se pueden generalizar? Yo creo que hasta ahora podríamos decir que son casos excepcionales, porque ha habido mucho prejuicio hacia las personas con discapacidad. Entonces creo que también la norma, que además no exige un cumplimiento inmediato, es decir, yo desde una perspectiva jurídica tendría que decir que esa ley es obligatoria desde hoy, la referida a la cuota. No obstante, la norma tiene una disposición que señala que el sistema de sanciones por incumplimiento de la cuota empezará a implementarse a los 2 años. Por lo tanto, a pesar de que desde una perspectiva netamente legal las empresas están obligadas, porque la norma es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, la sanción solamente se podrá producir a partir de los 2 años de dada la norma. Entonces, podríamos decir que tenemos un periodo de 2 años para que las empresas puedan hacer una adecuada preparación, una adecuada identificación de los puestos de trabajo en los cuales se podría contratar a qué tipo de persona con discapacidad. Es decir, puede ser que una persona con discapacidad visual no me sirva para determinado puesto, pero una persona con discapacidad auditiva sí. Entonces, hay 2 años para que las empresas puedan hacer eso, y hay 2 años para que el Estado pueda también ir formando en oficios y en empleos. Perdón, ¿2 años es suficiente? Pues que se nos puede quedar corto, 2 años, como que requiere una gradualidad de repente mayor. Claro, y paralelo a estos 2 años, no es que tanto que después de los 2 años recién se va a obligar a la empresa privada. Como estamos en pleno proceso de reglamentación, y en ahí se está viendo también la probabilidad, mientras no contratas a las personas con discapacidad que te obliga la ley, tienes que ir capacitándolos. Tienes que hacer una inducción a las personas con discapacidad de acuerdo a la especialidad que tú necesitas. Pregunta, ¿para eso 2 años es suficiente? O sea, se nos puede quedar como muy antes de estos 2 años tiene que ser. Entonces, no es que después de 2 años van a empezar recién a capacitar y buscar a la gente. O sea, estamos viendo otras alternativas, así como ser flexible, para que paralelo a ello también se dé énfasis a ello. Definitivamente 2 años va a quedar corto, va a volar, pero necesitamos presionar. ¿Están pensando de qué se trata? ¿Es que eso puede ser un plazo más amplio? Si yo siento que es una lucha larga y que de repente por quemar etapas puede como reventar y mejor ir avanzando sólidamente poco a poco, digamos, ¿no? Pero cada año tiene que ser mejor que el anterior. ¿Siente que los 2 años puede ser como muy apretadito? Bueno, yo quisiera pensar que no. Es probable que en las grandes empresas, es decir, una empresa de 50 personas, estamos hablando de 2 trabajadores con discapacidad.
para cumplir la cuota. No es tanto. Pero si yo pienso en una empresa, no sé, de 20.000 trabajadores, de 20.000 trabajadores, por supuesto. Entonces, probablemente ahí haya algunos problemas que no puedan ser cumplidos en este plazo de 2 años, pero esperaría que fueran realmente las menores situaciones y que en la mayoría de los casos las empresas pudiesen cumplir con Y esa pregunta, cuota. ¿podría haber una discriminación al revés? Es decir, que tenga que despedir trabajadores para hacerle espacio a la persona con discapacidad. No, eso no está establecido en la norma. Claro, eso es difícil de darse, ¿no? Entonces, como yo tengo una empresa de 100 trabajadores y mis 100 trabajadores yo estoy muy contento con ellos y ellos están muy contentos. No pienso crecer. ¿Qué hago? No, Sorteo pero... a ver quiénes son los dos que se van, los 4. Pero en el universo de la planilla laboral siempre hay con algún tipo de personas con discapacidad. O sea, no es que todos son personas sin discapacidad. Siempre hay, en la mayoría de lo que se está haciendo en las encuestas. Y este año también se va a hacer unas encuestas. Hay 8 millones que está disponiendo el Ministerio de Economía. Ese es importante para socializar y ver cuántos somos y dónde estamos y qué necesitamos. Y en el tema laboral yo creo es fundamental, porque de una otra manera le das las herramientas necesarias al ciudadano con discapacidad para que se inserte y palee sus necesidades. Ese es, creo, clave el tema laboral. ¿Qué hacer con empresas? Porque cada empresa tiene su historia. Es un circo. ¿No? Que ya sé que es un caso excepcional, pero requiero, no sé, trapecistas, domadores, otro tipo de actividad en la cual puedo decir, mira, yo no tengo tanto espacio. Aunque podría haber, ¿no? Los que ponen las luces, en la boletería, sí, sin duda, el acomodador, maquillaje. el maquillaje. Claro, es cierto. ¿No? Es cierto, es decir, lo que la norma busca cuando plantea una cuota es eliminar la discriminación. Y la discriminación es un trato diferenciado arbitrario. Por lo tanto, si yo genero un trato diferenciado razonable, es decir, yo no te puedo contratar como trapecista, por objetivas, ahí no se está produciendo una discriminación. Pero si yo tengo un maquillador, un iluminador, un boletero, bueno, podría ocupar esos puestos. ¿Han pensado en el Estado o en algún lugar que hayan como bolsones importantes donde ahí se puede ganar tiempo? Por ejemplo, el caso a mí que me preocupa mucho es de la Fuerza Armada. Si una persona, la Fuerza Armada, tiene un percance en que pierde las piernas por una bomba o algo, el ejército lo que hace es te pasa al retiro al toque, al día siguiente. Y ahí se podría decir, oye, no va a ser así. A partir de mañana se da una norma que el Ministerio de Defensa la firma el ministro Cateriano y personas que quedan con alguna discapacidad se les busca cómo en inteligencia, en administración, y ahí puede haber un bolsón grandote de gente. Sí, sin duda. Eso sería lo ideal, ¿no? No dejar de pensar que la persona con discapacidad ya no es útil socialmente. Claro. Y este debate justamente es rico por parte tuya que te has comprado este pleito de este sector excluido y aprovechamos, ¿no?, que el Congreso de la República en 10 sesiones todos los lunes a las 3 de la tarde está invitando a todos los sectores privados, públicos, sociedad civil para ir tocando diversos capítulos y añadir y dar estos aportes al presidente de la República, Ollanta Humala, que tiene toda la disposición de coadyuvar este tema. Por lo tanto, invitamos todos los lunes, son 10 fechas. La ley, porque yo escuchaba voces de que el presidente tuvo una declaración media como que no le gustaba la ley y cosas, y yo acá en mi programa lo que dije es, si el presidente da más, no sé, estoy dispuesto a convocar, pasar y le hacemos juntos una marcha y un plantón en Palacio de Gobierno, en la Plaza de Armas, decir al presidente, atrévete a dar marcha atrás. No, él definitivamente respalda, incluso no está arrugando. La pensión no contributiva, hay varios aspectos que él está apoyando. Un poco que parecía como que no... Claro, en el tema laboral, cuando tocó la CONFIEP, yo subí al cielo, pero yo creo ahora con la reglamentación, y es por ello que nosotros venimos trabajando con la mesa de trabajo y invitamos, ¿no?, a todos los actores que... ¿Cómo es todos los que quieran ir? ¿Es lunes? ¿A qué hora? Los lunes a las 3 de la tarde en la sala Bolognesi del Congreso de la República. ¿Y quien quiera participar se tiene que matricular antes, registrarse? No es abierto, y como este es un tema netamente del Ejecutivo, estamos recogiendo todos los aportes, previo debate, no hay votación. Con quien tiene que conversar son los que cortan el jamón, con los empresarios, ¿no? No sé, por gremios, tener una tarde, o sea, industria, otra tarde, ¿no? Y escuchar sus observaciones y preocupaciones. Sí, definitivamente ellos son clave en este tema del capítulo laboral. Se les está invitando, se está trabajando. Mañana, reitero, el trabajo que tenemos con el Ministerio de Trabajo y Economía. Correcto. Está
clave para poder no tener esos encuentros, como señalados, de repente 2 años es corto, o ellos empiezan a interpelar, como alguien dijo, este es anticonstitucional, lo cual es falso, porque ya hay países como Ecuador, Brasil, Argentina, en Latinoamérica, que lo aplican el 4%. El presidente era una persona con discapacidad de piernas, ¿no? Y era muy activo en esta causa. Claro, y eso le llevó a la reelección a Correa en Ecuador, que tiene su programa. De todas maneras, está embalado. Y en primera vuelta, o sea, ponerle el rostro humano a su gobierno le ha sido fundamental, y ¿por qué no aquí en el Perú? Claro, Renata, ¿qué querías decir algo? Sí, decir solamente que de la mano con eso, que a la fecha varias empresas ya están tomando contacto, por ejemplo, con CONADIS. Yo sé de varias instituciones que han buscado a CONADIS para ver de qué manera tienen en estos 2 años, pueden ir implementando el tema de cuota. Entonces, creo que hay empresas que sí lo han tomado un poco con la seriedad del caso y decir, bueno, ok, hago un compromiso hacia la inclusión. Hay cosas que creo que es bien importante remarcarles, que el tema de la defensa de personas con discapacidad, de sus oportunidades y derechos, no va por el lado de la pena. Es el tema de dignidad, sin duda, de oportunidades, pero más va porque la sociedad sería muy idiota si da disposiciones que hace que excluye a ese segmento de poder, uno, que ellos puedan tener su propia senda de progreso personal, pero 2, más importante, que puedan contribuir a la sociedad en su conjunto. Entonces la sociedad ya sea muy, muy torpe de dejar a un segmento tan importante, tan numeroso, fuera del juego. Porque nos cuesta más caro al país y porque le cancelamos la posibilidad de que tengan su éxito. Exactamente. Definitivamente para el Estado no le es rentable subsidiar de por vida o mantenerlos a que ellos se inserten al PEA y te dan mayor rentabilidad incluso al PBI. Claro. Definitivamente es un buen negocio para el país y para las personas y para todos el apoyar a las personas con discapacidad. Definitivamente. Y esta norma legal no te da privilegios ni gollerías, solo te da derechos y oportunidades. Va a decir, una persona sin discapacidad que entra a un ambiente donde hay una grada, alza el pie y ingresó. Y una persona en silla de ruedas, lo único que obliga a la ley que haya adecúen una rampa, nada más. Simple y llanamente para que compiten en iguales oportunidades, por decirte un ejemplo de toda la norma. Hablando de foros, Renata, en la Católica están en el Instituto de Derechos Humanos, están haciendo algo interesante, ¿no? ¿Qué cosa es? En la Universidad Católica, en la Facultad de Derecho, tenemos un curso que se llama Clínica en Discapacidad y Derechos Humanos. Qué bonito. ¿Es obligatorio o opcional? No, es un curso opcional, y en el cual los alumnos tienen la posibilidad de trabajar con casos reales sobre la violación de derechos de personas con discapacidad. Entonces, bueno, simplemente comentar que existe esta posibilidad, así que cualquier persona que tenga un problema vinculado a violación de derechos de personas con discapacidad puede ponerse en contacto con nosotros. ¿Dónde debe llamar? ¿Qué debe hacer? Al 626-2000, anexo 7500. ¿Y si yo tengo casos periodísticos que me vienen con reclamos, te puedo llamar para que me ayudes? Sí, sin duda. Y en el marco de esta actividad, de este curso, hemos creado un ciclo de conversatorios. Y esta primera versión del ciclo va a ser el día de mañana a las 6 de la tarde para hablar justamente sobre la cuota de empleo de personas con discapacidad. Vamos a tener representantes de estudios de abogados, de empresas y el Ministerio de Trabajo. John, pues estamos en la batalla, hay que seguir. Enhorabuena. No, sí, agradecerte, está en la agenda política, es una agenda pública, y poder socializar para que mayores personalidades que conocen el tema y la materia puedan aportar, que ahora, reitero, es oportuno. Exacto. Porque después que se publique mediante un decreto de reglamento ya va a ser difícil modificar, en fin, va a ser más complicado. Ahora es oportuno de dar todos los aportes y los debates como este espacio que es importante. Si el presidente del Ministerio de Economía arrugan, nos vamos a hacer un plantón en la Plaza de Armas juntos, así convocamos a todas las personas con discapacidad y le hacemos una bulla grande. No, sí, es un buen número, es un buen número que es tan Son cañones de personas, con que vayan 10% le llenamos la plaza. Sí, definitivamente, esta población invisible debemos visibilizarlo, insertando a la sociedad. Una magnífica manera de cerrar esta semana con John Reinaga, presidente de la Comisión de Inclusión Social y Discapacidad del Congreso, y con la doctora Renata Bregaglio, coordinadora académica del Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica. Ha sido todo esto por esta semana, nos vemos el lunes. Buenas noches, buena suerte.